compartir esta mañana, en esta hora, se llama Haz lo que quieras. Tú haz lo que quieras. Le puedes decir al que está al lado, tú haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y de haz lo que quieras, podemos decir haz lo que quieras, cree lo que quieras, piensa lo que quieras. Lo que quieras. Está bien, haz lo que quieras. Tú haz lo que quieras, pero yo elijo creer. Lo podemos decir completo. Tú haz lo que quieras, pero yo elijo creer. Amén. Como dice el pastor, la predicación es como un closet, una tienda, un closet de ropa donde tú vas, el traje que te queda bien te lo pones. El que no te queda bien, no te lo pones, lo dejas ahí. Seguramente hay otra persona que se lo va a poner, que le sirve. Tú ponte lo que quieras, que yo me pongo el traje de la confianza. Y quiero hablarles de varios personajes en la Biblia. El primero del que quiero hablarles es de José y de Daniel. José, en el libro de Génesis, vamos a leer un texto acerca de José que describe en general toda la vida de lo que fue José. Génesis 39, 23, dice la Biblia de José: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En las diferentes etapas en donde se movió José o donde Dios llevó a José, y quiero remarcar esta frase, donde Dios llevó a José, no donde José quiso ir, sino donde Dios llevó a José. ¿Ya lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Ya lo memorizó? Donde Dios llevó a José. Siempre vamos a ver y vamos a encontrar en la historia de la vida de José que Dios estaba con José. Por tanto, todo lo que él hacía era prosperado. José era un hombre de integridad, de honestidad, y era un hombre que por sobre todas las cosas agradó a Dios. Por eso, a pesar de que estuvo en un pozo, fue vendido como esclavo, fue acusado sin haber razón para ello, fue acusado. A pesar de que después lo metieron en la cárcel, José siempre decidió confiar en Dios. ¿Creen que José no tuvo miedo? Sí, yo me imagino que sí, era un ser humano. Pero sobre ese miedo o sobre esa rabia, ¿creen que José no tuvo rabia? Claro que sí, me acusaron injustamente. Un ser humano normal, y era un ser humano normal como tú y como yo, por supuesto. Pero él no se dejó dominar, ni se dejó atar, ni por el miedo, ni por la rabia, ni por la desesperanza, sino que en donde él llegó o a donde él llegó, Dios estaba con él y todo le iba bien, todo era prosperado. Porque él eligió creer a Dios. Él eligió creer que todas las cosas obraban para bien para aquellos que eran llamados conforme al propósito de Dios. Y de esa vida de elección, de creer, de confiar, Dios lo llevó del pozo al palacio. Y quiero decir, Dios lo llevó. Otra vez lo voy a decir. Dios lo llevó. Él no estuvo inventando. ¿Y a dónde voy? Y ahora mis hermanos no me quieren. ¿Y para dónde me voy? No. Lo metieron en el pozo, bueno, en el pozo. Lo sacaron del pozo, lo llevaron de esclavo, de mayordomo, de carcelero, pero en la cárcel, al palacio. Porque él eligió creer. Dios lo llevó.
Daniel, la historia de Daniel en el libro de Daniel encontramos, era uno de los príncipes de Israel, es decir, era una de las personas o pertenecía a una de las familias de Israel que tenían poder, era una de aquellas personas que tenían todo cubierto en Israel. Cuando Israel cae en pecado, Dios manda un juicio a Israel, pagan todos y todos sufren. Pero lo interesante de la historia de Israel y del pueblo de Dios, me están siguiendo hasta acá, amén, es que todas las personas, a pesar de que ellos sufrieron las consecuencias del pecado de los demás, porque el pecado era muy grande, las personas que servían a Dios, porque siempre había, en medio de la gente mala, en medio de la generación perversa, siempre había gente que servía a Dios. Ejemplo de ellos tenemos a Daniel, sus amigos, Esther, por ejemplo, tenemos muchos otros que servían a Dios en medio de una generación perversa. Daniel se quedó en su lugar, que era su tierra, que era Israel. Pero por voluntad de Dios, a Daniel lo obligaron, lo llevaron a Babilonia. En Babilonia, a Daniel y a sus amigos, en Babilonia, Daniel decide hacer lo mismo que él hacía en Jerusalén. Decide servir a Dios, decide no comer la comida que allí daban, sino que decide comer la misma comida que estaba permitido a ellos como pueblo de Dios, que era diferente. Él marcó una diferencia y decide siempre adorar a Dios, y como él adoraba a Dios, como él lo hacía, lo pusieron también en un pozo, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. Pero lo que yo quiero decirles es que Daniel en Babilonia fue llevado a juro por voluntad de Dios, porque Dios tenía un propósito con Daniel. Allí él sirvió a Dios, y también nosotros encontramos que todo lo que hizo Daniel allí fue exaltar el nombre de Dios, y por cuatro reinos de reyes malvados, de reyes que no servían a Dios, él estuvo en puestos de gobierno. Y a causa de que él estaba en puestos de gobierno en Babilonia, los reyes como Nabucodonosor, como Darío, deciden cuidar y honrar al pueblo de Dios y deciden reconocer a Dios, Jehová de los ejércitos, como único Dios y Señor. A Daniel. Entonces Dios tenía un propósito con Daniel, y a Daniel le fue bien en Babilonia. ¿Pero por qué? Porque Dios permitió o lo llevó, usó las circunstancias para llevarlo. Daniel no dijo, cuando Israel estaba destruida y cuando los ejércitos rodeaban a Israel y a Jerusalén y a Judá y al reino del norte y al reino del sur, Daniel ni su familia dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos tenemos que ir. No, Daniel esperó, se quedó tranquilo, y por voluntad de Dios lo llevaron, lo arrastraron. Y ojalá que usted me entienda. Y como fue la voluntad de Dios, allá donde él estuvo en bendición. A mí me preocupa mucho algo. Todo el mundo quiere dejar a Venezuela. Bueno, todo el mundo no, la mayoría de las personas. Y estamos escuchando muchas voces que nos dicen, bueno, esto ya, haz lo que quieras. Yo decido creer. Cuando la gente se movió de su lugar y de su país, de Israel, fue por voluntad de Dios, porque hay una familia que se movió de su lugar, y eso fue en el tiempo de los jueces, eso fue antes de Daniel, esa fue Noemí y su familia, eso está en el libro de Ruth. En el tiempo de los jueces dice la palabra de Dios que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía, es decir,
la cuestión en Israel estaba bien ruda, bien fea, porque si la gente quería vender la harina pan en 1.000.000 de bolívares, lo podía hacer y no había nadie quien les controlara. Si la gente quería meterse en las casas a robarse las gallinas de los vecinos, lo podían hacer, los malvados, los enemigos lo podían hacer y no había nadie quien los controlara. El pueblo que se quedaba allí, eso es un círculo vicioso que nosotros tenemos allí en el libro de los jueces, el pueblo que se quedaba allí siempre dice la palabra de Dios que cuando clamaban a Dios, Dios los liberaba ¿dónde? ¿Afuera o adentro de su tierra? Cuando ellos clamaban a Dios y se arrepentían y buscaban a Dios, Dios los liberaba y mandaba jueces, mandaba gente que podía protegerlos de los enemigos, y el pueblo que clamaba a Dios y el pueblo que estaba viendo a Dios y no estaba viendo las circunstancias, sino que se apoyaba en Dios, era bendecido. Entonces tenemos a Gedeón, tenemos a Débora, tenemos a Barak, tenemos a Otoniel, tenemos una cantidad de jueces en el libro de los jueces que Dios levantó, una cantidad de gente que Dios levantó para decirle al pueblo, no se preocupen, la salvación aquí en esta tierra viene de parte de Dios. No se tienen que ir para ningún lado. Pero en esa época se levanta una familia, que es la familia de Noemí y Elimelec. Esto está en el libro de Ruth. El libro de Ruth sucede en esta historia de los jueces que ya relaté. ¿Qué pasó? Ellos, como había hambre en la tierra y no esperaron la salvación de Dios, se fueron a la tierra de Moab. Es decir, se fueron de su tierra. ¿Y qué pasó con esta pobre mujer Noemí? Bueno, que fuera de Israel, solita, sola, se quedó y el esposo se murió. Y los 2 hijos varones se murieron. Gloria a Dios que esta señora era una señora, yo digo de Dios porque las yernas, ¿verdad? Sí, las nueras la querían. Pero Noemí dice, ay, como que nos equivocamos. Ahora estoy sola, sin familia, en una tierra que no es mía, no es mi tierra. No hay nada como la tierra de uno. No hay nada mejor que Venezuela. Y a propósito, yo les estoy hablando de esto. No hay nada mejor que esta tierra. Esto es como un matrimonio, en las buenas y en las malas. Hasta que la muerte nos separe o hasta que Dios nos saque así a empujones, ¿no? Como sacó a Daniel, como sacó a José, como sacó a Lot. ¿Quién se sabe la historia de Lot? ¿Sí? A Lot lo fueron a sacar de Sodoma y Gomorra, que tampoco era su tierra. Él eligió irse para allá. Los ángeles fueron a sacarlo. Él no se fue por decisión propia. Ni José ni Daniel se fueron por decisión propia. Y lo que yo quiero decirles a propósito, hay que aguantar lo que venga, porque aquí va a haber una tremenda bendición. Yo lo creo con todo mi corazón. Hay que dejar de escuchar voces externas. Hay que creer la palabra de Dios y hay que revisar la historia bíblica. ¿Cómo es la historia bíblica? Esta gente no se movió porque le dio la gana, esta gente se movió a juro, porque Dios los llevó, las circunstancias, ellos no decidieron. Ahora, esta mujer, Noemí, se quedó sin nada y tuvo que regresarse a la tierra de Belén, a su tierra, porque entonces el hambre pasó, la crisis pasó y los que estaban allá quedaron bien. Y ella llegó avergonzada. Dios después obró milagrosamente y tenemos la historia de Ruth, porque era una familia, una mujer, ¿verdad? Bueno, se equivocaron. Para mí ellos se equivocaron irse a Moab cuando no era el tiempo de moverse. Y yo siempre recuerdo una hermana que ella predicó, era una enseñanza, éramos pocos, y ella predicó, esta es la casa de pan, y ella estaba hablando de la iglesia. No te muevas como se movió Noemí, y ella está hablando de este lugar, de esta iglesia.
Y realmente los que nos quedamos aquí hemos gustado las bendiciones de Dios y hemos disfrutado las bendiciones de Dios. Ahora yo voy más allá. Quédense en su país, no andemos escuchando voces que nos dicen, no, esto aquí ya, olvídense de esto. No, esta es la casa de pan, esta es la casa de bendición. Esta es la casa maravillosa donde Dios nos ha puesto. A menos que Dios te saque como a José, que te vendan como esclavo o que te lleven como esclavo como Daniel. Bueno, Dios tendrá un propósito, no sabemos. Pero si no, quédate en tu tierra, quedémonos aquí tranquilos. La Biblia dice en el Salmo 46 que cuando las cosas están como un terremoto, es decir, cuando la tierra tiembla y los cimientos se mueven, cuando las cosas están todas alborotadas y confundidas, hay que estarse quieto. Hay que estarse quieto y no escuchar voces externas. Miren, quiero hablarles entonces de dos viudas más, o dos gentes, dos personas más. Provisión en el lugar de su habitación. ¿Saben que cuando en Primera de Reyes 17, del 8 al 24, está la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Hemos hablado mucho de eso y ya la conocemos, pero recordemos esta historia. Allí, en el lugar en donde ella vivía, Primera de Reyes 17. Esta mujer era de Sarepta, ese era su pueblo, su lugar. Allí había hambre, porque en todo Israel había hambre, en toda la tierra había hambre. Pero resulta que en medio de esa crisis había palabra de Dios, había un profeta de Dios que se llamaba Elías. Yo les pregunto, ¿aquí hay palabra de Dios? ¿O es que acaso ya nos quemaron las Biblias? No nos han quemado las Biblias. Gloria a Dios por eso. Y no lo van a hacer en el nombre de Jesús. O sea, hay palabra de Dios. Las iglesias están abiertas. Gloria a Dios. Amén. Podemos orar. Podemos seguir clamando. Podemos seguir haciendo lo que sabemos hacer y lo que tenemos que hacer. Sí podemos. Entonces, para adelante. ¿Ves? Entonces, en nuestro lugar o en ese lugar donde ella estaba, vino palabra de Dios. Pasó el profeta Elías. Y ella ya tenía una resolución. Bueno, hago una tortita para mí y para mi hijo porque tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y se acabó y nos echamos a morir. Pero allí en su lugar vino palabra de Dios, vino el profeta y le dijo, hey, no te preocupes, hazme primero a mí. Hazme primero a mí y yo ahora les voy a contar qué es lo que yo me imagino ahí. Y luego, haz para ti, para tu hijo, y mientras dure el hambre en la tierra, olvídate que tú no vas a pasar hambre. Y yo me imagino las voces de las vecinas cuando escucharon que un hombre pasaba por ahí y le dijeron, y las vecinas le dijeron, ¿qué? ¿Estás loca? No, se te va a acabar, lo poquito que tienes se te va a acabar. No. Voces externas. No sabes que ya no hay harina, no sabes que el trigo ya, el trigo ya no hay más cosecha de trigo, ya las fábricas cerraron todas, ya cerró. ¿Estás loca? No, ese hombre está loco. ¿Quién es ese hombre? Bueno, resulta que ese hombre representaba lo que hoy representa la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. La viuda decide confiar en ¿qué? No me digan el profeta. Ella decide confiar en la palabra de Dios y decide perseverar en la palabra de Dios y creer. Decide resistir la duda y continuar creyendo. Bueno, si el profeta dice, vamos para adelante, vamos a ver. Y yo digo, bueno, si la Biblia dice que en tiempos de hambre seremos saciados, y entonces, ¿cómo vamos a comprobar que eso es verdad? Si cuando dice la Biblia, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo decido confiar en eso. Cuando sobreabunda la gracia es mejor, no importa que haya pecado, no importa que haya tinieblas. La luz es la que resplandece en medio de las tinieblas. Y mientras más tinieblas, la luz resplandece más.
¿Ahí lo dice o no lo dice? Bueno, hay que pararse aquí. Esta mujer dice en la historia que no pasó hambre, no se murió. Y básicamente no pasó hambre, no se murió como los otros, como los demás que pasaron hambre, que estuvieron desesperados. ¿Por qué? Porque ella decidió creer la palabra de Dios. ¿En dónde? ¿Se tuvo que ir a otro lugar? No, ahí vino la palabra de Dios. Y ella trabajó en lo que ella sabía hacer. Cocinó todos los días. Bueno, yo te digo, haz lo que tú tienes que hacer. Ve a trabajar. Ay, pero es que el sueldo no importa. Sigue. Adelante, adelante, adelante. Que Dios no nos va a dejar desamparados. Otra viuda, Elías y el aceite, Eliseo. Este es Eliseo. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Eliseo y la sunamita. Esta era una mujer. No es la sunamita es otra historia, disculpen. Ajá. El aceite de la viuda es la historia que aparece desde el 1 al 7. Esta mujer, que era de las esposas de los profetas. Cuando dice de la esposa de los profetas, es decir, no había un solo profeta. No había una sola persona que estaba predicando, que estaba orando, que estaba buscando a Dios. Había muchos profetas. El Señor le dice a Elías, ¿se acuerdan cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal? Que Elías le dice, solo yo he quedado, Señor. Y el Señor le dice, no, hay 700 hombres que no han doblado sus rodillas ante ningún Dios. Y entonces uno dice, ay, aquí vamos a quedar solitos. No, hay mucho pueblo en esta tierra que ha decidido creer en Dios. ¿Cuál es el poder que le concedemos a la palabra y a la oración si siempre estamos viendo qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el poder? Lo que va a pasar conmigo ya yo lo sé. No sé cómo va a pasar, pero ya yo sé que yo voy a estar bien y tú también. Porque yo decidí creer. Esta mujer con Elías, ¿verdad? Con Eliseo, esta mujer quedó sin su marido y ella no anduvo por ahí, ay, ¿ahora qué hago? Ay, ahora sí. No. Ella fue ¿a dónde? Ella fue a la palabra de Dios. ¿Lo ven? Ella fue a la palabra de Dios, usted después se lo puede leer. Ella fue a la palabra de Dios y le fue a preguntar a Eliseo, que representaba la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hago? Mira lo que me está pasando. ¿Y ahora qué hago? Eliseo le dice, bueno, ¿cuántas vasijas tienes? ¿Tienes vasijas? Busca todas las vasijas que tengas. Y con este poquito de aceite que tú tienes, lo impresionante es que Dios trabaja y multiplica lo que uno tiene. ¿Ves? No, mira, tienes que ir al pueblo tal, a la dirección tal y busca aceite que allá sí hay. No, ella tenía poquito. Ella tenía poquito. Y Dios le dice a través de Eliseo, con ese poquito llena todas las vasijas que puedas conseguir. Con ese poquito. Y resulta que la mujer se paró firme en la palabra, creyó, no dudó y lo hizo. Buscaron todas las vasijas que ellos pudieron, esas sí, hasta prestadas de los vecinos. Se metieron en la casa, no escucharon dudas. Es decir, cerraron sus oídos a malas noticias. Ay, ¿tú crees que eso va a funcionar? No, esto no lo arregla nadie. ¿Tú crees que eso va a funcionar? No, dice ahí, ellos se encerraron con sus hijos y ella. Y empezaron a hacer lo que la Biblia decía, es decir, lo que la palabra de Dios decía. Lo que Eliseo les había dicho, a llenar. Y cuando perseveraron en creer, ¿qué pasó? Llenaron todas las vasijas y dice que las vendieron, vivieron de eso. No solo salieron de la crisis que estaban en ese momento, sino que eso les dio para vivir hasta que los hijos pudieran trabajar y fuesen grandes, creo yo. Porque las viudas no podían trabajar. Entonces Dios hizo provisión ¿dónde? En su casa, en su lugar. Y lo que yo te quiero decir hoy,
Dios va a hacer provisión para el que crea. Saben que cuando ya esto lo he dicho mucho y lo voy a decir más. Cuando yo estaba preparando en canto femenino, yo decía, uy, Señor, esto está difícil porque esto no es igual que otros años. Pero yo recibí, y eso fue tan claro para mí, y tan claro lo que yo les tenía que decir, persevera en la palabra. Persevera, persiste, resiste y continúa. No es casualidad, esto no tiene que quedar en el olvido. No es casualidad que Dios nos dice y nos llama, nos está llamando siempre ¿a qué? A orar. Nos está llamando a subir de nivel. Estas cosas no son casualidad. Nos está llamando desde hace mucho tiempo a encender la llama. No la apagues la llama, la duda, apaga la llama. La duda, las noticias apagan la llama. Y no quiero decir que te abstraigas de la realidad, pero no puedes desconcentrarte de lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que quiere el diablo es que tú pierdas fuerzas. Lo que quiere el diablo es que nosotros perdamos fuerzas. Y cuando no vemos la bendición de Dios, ¿qué tenemos? Alguien me decía, ay, pero es que yo antes me podía comprar un celular cada mes. Y ya, ¿estás comiendo todos los días? Sí. Y entonces, ¿el celular te hace falta? No, el celular es, bueno, verdad que es una necesidad básica el celular. No, o sea, Dios nos está llevando a entender cuáles son las prioridades. Las prioridades reales. Ay, pero es que yo veo fotos que mira, que le compran esto, que... Ajá, ya va, pero ¿estás comiendo? ¿Te estás vistiendo? Estamos vestidos, ¿verdad? Sí, nadie aquí está desnudo, si no, no entraría aquí. ¿Ah? Lo que yo quiero decirles, hermanos, no se dejen agobiar, porque Satanás lo que quiere es que el pueblo de Dios pierda fuerza. Y si el pueblo de Dios pierde fuerzas en esta nación, entonces sí que no hay que hacer. Satanás lo que quiere es que perdamos la esperanza. En el nombre de Jesús hay que resistir ese espíritu de duda, ese espíritu que no viene de Dios, ese espíritu que no nos quiere hacer creer la palabra de Dios. Hoy más que nunca hay que pararse y estar firme como una roca. Y estar firme no es fácil, menos ahora. Y usted me va a decir, ay, pero tú no tienes miedo. Sí, tengo miedo y bastante. Déjeme decirle, ay, pero es que tú, sí, y bastante. Pero entonces cuando todas esas cosas me invaden, yo sé lo que Dios me dijo. Y yo sé lo que Dios dice en su palabra, yo sé. Entonces yo voy a arrodillarme y decirle, Señor, mira, Señor, Padre, pero tu palabra dice, concéntrate. Concéntrate, concéntrate. No dejemos que Satanás nos quite la fuerza. No permitamos que Satanás nos gane esta batalla. Que la cosa se va a poner dura, sí. Y eso no hace falta ser profeta ni nada de eso. O sea, lo que hay que ser es realista. Pero más allá de eso, yo sé que yo no voy a pasar hambre. Ah, que no voy a poder comer manzana, sí es verdad, pero la necesito. Uy, sí la necesito. No. A lo mejor no voy a poder comprar la leche a la pastoreña, que a mí me encanta. No me traigan leche a la pastoreña. Es un decir. A lo mejor, pero eso me hace falta. No, más bien me hace daño. Pero yo sé que yo no voy a pasar hambre, ni mis hijos tampoco, ni mi iglesia tampoco, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, no, tampoco. Ah, pero es que tú y yo somos la misma cosa. Aquí hay esperanza. En esta tierra hay bendición. Firmemente lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Esta tierra es bendita en el nombre de Jesús. De manera que vamos a agarrarnos, mis hermanos, de la palabra de Dios. Deja de escuchar voces. Hay estadísticas serias que dicen que 9 de cada persona que se fueron al extranjero la están pasando mal.
Hay otras que las pegaron. Pero la pegaron ¿a costa de qué? Sin su familia, gente que iba a la iglesia, los hijos no van a la iglesia, se desentendieron de lo que era la palabra de Dios, la iglesia, la comunidad. Y usted me va a decir que usted va a cambiar todas esas cosas, ¿por qué? ¿Por un celular nuevo? ¿O por estar libre? ¿Libre de qué? Ustedes no saben que la guerra, finalmente cuando el caos alcance al mundo, nadie se va a salvar. Y ustedes saben que está profetizado en la palabra de Dios que el caos va a venir al mundo. Y no necesariamente, déjeme decirle, en la gran tribulación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ante el caos, estar firme. Ya estamos viviendo un caos, está bien, pero estar firme. Y si Dios te da aquí, a menos que te saquen, recuerda a José y a Daniel, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Cumplimos un propósito o no lo tenemos? Lo tenemos. Y a veces uno se siente como una hormiga, ¿verdad? Uy, yo como que el propósito. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Tú y yo tenemos un propósito. El propósito es alumbrar y mostrar a Jesucristo. Si el Señor nos quiere en otro lado, nos van a vender como José y nos van a sacar como a Daniel. Se los digo de verdad. O nos van a raptar como Esther. Bueno, se la raptaron. Ay, la reina Esther. Bueno, esa es otra historia. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, que la gente que Dios usó y bendijo en otros lugares, que era pueblo escogido, estoy hablando de pueblo escogido de Dios. Yo no estoy hablando de cualquier persona. Yo no estoy hablando de cualquier gente, estoy hablando de pueblo escogido y llamado de Dios. Si Dios nos sembró en esta tierra y tienes todo lo necesario en esta tierra y no te han vendido, y no te han sacado, y no te han empujado, y no te han puesto una bomba y se te destruyó la casa que tienes que salir para otro lado. Y así de radical estoy pensando y así debe ser. No te vayas. Y no pienses que hay futuro en otras partes, porque siempre el pasto del vecino es mejor. Pero cuando tú estás allá te das cuenta que dejas un problema y tomas otros problemas. De manera que creo que Dios bendice y bendecirá esta tierra. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que aquí hay bendición para todo aquel. Amén. Que decida aferrarse a lo que dice la palabra de Dios. Concentrarse en lo que dice la palabra de Dios, declararla y creerla en el nombre de Jesús y vivir en santidad conforme a lo que ella demanda y conforme a lo que ella dice. Hay éxito, hay bendición. Tú haz lo que quieras. Yo decido creer. En el nombre de Jesús, amén. Ponte de pie.